Hola, soy Javier Sánchez de la Barquera y en esta ocasión les voy a leer mi videocolumna sobre temas de ajedrez. Espero que les guste. Se llama Las piezas del ajedrez, es una nueva serie. Las piezas del ajedrez han sido espejo de lo que diferentes culturas vivían en diversas épocas y latitudes, en sus sistemas de gobierno, sus costumbres y sus sociedades. Nuestra concepción de lo que sucede en una partida de ajedrez, la llamada narrativa del juego, por lo menos durante la etapa inicial del jugador, está influenciada por el actual de los personajes que cobran cierta vida fantasiosa en el tablero. Nuestro modo de pensar sobre lo que representan las piezas está influido en gran manera por el nombre que se le ha dado en nuestro medio a cada una de ellas. Y así, para la gran mayoría de los países occidentales actuales, el ajedrez representa un choque bélico, una guerra. Pero existen ciertas sutilezas en el papel que tiene cada pieza, según cómo se concibe en cada país y en qué momento histórico entró el ajedrez a ese país. Es muy diferente cómo ve un niño ruso o un niño árabe o uno francés a cada una de las piezas del ajedrez en comparación con nuestra visión heredada de España. En esta serie de videos veremos cómo el nombre de cada una de las piezas evoca imágenes totalmente diferentes según el país y la época, dadas las diferencias sutiles, aunque en cierto modo correlacionadas, debido a su contemporaneidad, con un desfase leve, hay que decirlo, de la aparición del ajedrez en Europa, donde llegó de mano de los árabes. En esta ocasión, revisaremos la pieza que conocemos en español como el alfil. Hay muchas maneras en diferentes idiomas de llamar a un alfil. El alfil puede ser un mensajero o un correo. En finlandés, laeti, y en polaco, goniek, son eso, un mensajero. Puede ser también un corredor, como en alemán Läufer, y también en romanche, el nombre genérico para llamar a las lenguas que se hablan en Suiza, Currider o Currider, no sé cómo se pronuncia. Y hasta en latín se denomina cursor. Curioso, ¿verdad? Recordemos que en inglés el mensajero se dice courier. En holandés la pieza se llama loper, que significa también corredor, pero seguramente tiene un origen parecido al concepto de mensajero, un correo del rey. Nuestra palabra correo, por cierto, en español, viene del catalán correu, y del francés antiguo, corlieu, de courir, correr, y lieu, lugar. Anteriormente, el holandés utilizaba rathsir para el alfil. El autor finlandés Ari Luirio, de cuya web, entre otras fuentes, han salido muchos de los datos de esta videocolumna, menciona que se utilizaba ratsman, consejero, para el alfil, una connotación que también ha sido dada en ciertas épocas medievales en Europa Central. Esa consejería que se le daba al rey adquiere tonos muy interesantes, como veremos más adelante. En otros países es un fusilero o un arcabucero, como se le denomina en checo, strelec, tirador. Puede ser un clérigo también, en inglés obsbite, en inglés antiguo, y en irlandés ispach, obispo, ambos derivados del latín episcopus, obispo. En portugués actualmente se le llama bispo. Y ya veremos que en Inglaterra y en sus alrededores es también bishop, un obispo. En los países cercanos al Medio Oriente, el elefante sigue siendo el representado en esa pieza del ajedrez y mantiene su connotación de animal para la guerra. Así, en indonesio es Gaya, o en bengalí, Goi. Y así llegó a Rusia, donde también es un elefante, como se conoce al alfil, slon. Un niño ruso no piensa en un obispo ni en un caballero con yelmo, piensa en un elefante. En frisón, una lengua alemana que es parecida al inglés, Gilder, no sé cómo se pronuncia, es el líder en el campo de batalla o señor del campo. En javanés es kukut o kumikumi y significa calamar. En la isla me imagino que los monstruos marinos son parte de la cultura.
Recordemos al kraken de los escandinavos, que resultó ser un calamar gigante. En italiano, alfiere tiene doble connotación, es un abanderado, pero también significa obispo. En búlgaro es oficer, como en albano, officeri, oficial. En francés es fou, que significa loco, pero es más bien en su acepción de bufón o de tonto. Tanto en rumano, nebun, y en griego, trelos, significan tonto o loco. Estos personajes, los bufones, formaban parte de las cortes medievales y eran una mezcla de mimo, payaso, poeta y consejero velado que el rey se permitía tener cercano porque era alguien que podía decirle sus verdades al monarca, entre bromas y veras. Le podía criticar sin temer por su vida, escudado en una supuesta locura, y de esta manera el rey podía enterarse de errores en sus decisiones que los demás cortesanos no se atreverían a mencionarle cara a cara. El uso francés de fou como tonto o loco reemplazó a aufil durante el siglo XVI. Ese mismo significado se pasó al rumano y al griego, aunque en griego también se le llama al alfil axiomáticos, que quiere decir oficial en otra de sus acepciones, como axiomático. Comenta Ari Luirio, abro comillas. Es curioso que en español la palabra alfil no tenga otro significado más que la designación de la pieza del ajedrez. El fil, elefante, era la pieza más débil del antiguo juego del chaturanga, el antecesor del ajedrez, y se colocaba en el escaque, esto es, en la casilla, donde ahora se encuentra el alfil. Solo podía moverse a 8 casillas y tenía que saltar diagonalmente a 2 casillas de distancia. La palabra fil deriva del persa pil, que es tanto una pieza de ajedrez como un elefante. Como el árabe carece de p, el pil se convirtió en fil, el prefijo al, que es el artículo definido, por lo que los europeos llamaron a esta pieza fil o alfil. En algunos lugares, como en Francia, aufin. El español, alfil, de hecho, proviene del árabe alfil, el elefante. Cierro comillas. Alfil es una de las muchas palabras españolas tomadas del árabe, varias de las cuales se han tomado prestadas sin eliminar el artículo definido árabe al, como almohada, alberca, alféizar, algoritmo o álgebra. Por cierto, marfil significa hueso de elefante. ¿Qué tal? El nombre alfil fue utilizado en los países angloparlantes desde finales del siglo XV, cuando esta pieza sustituyó al aufin en el antiguo juego, pero no siempre fue así. Sobre los años 1300 se escribieron libros que ponían al ajedrez como modelos de comportamiento de la sociedad de la época. En la introducción del libro El juego del ajedrez, de Jacobo de Sésolis, Marie-Josée Le Marchand, la filóloga, comenta, abro comillas, esta sociedad medieval pronto dejó de ver en el ajedrez el simulacro de la guerra y colocando estados y oficios sobre las casillas del tablero, empezó a discurrir acerca de lo que Martín Reina, que fue el traductor en 1550 del libro que el francés Sésolis escribió por 1340, llamaba la batalla del humano linaje. La evolución de las piezas refleja esa mutación simbólica. Así, por ejemplo, se fueron estilizando los macizos elefantes, a cuyos lomos cabalgaban los guerreros, transformándose sus colmillos en el gorro puntiagudo del bufón del rey, le fou, o en la mitra del obispo, the bishop, alejándose tanto en la figura francesa como en la inglesa del alfil, del sentido épico original de la pieza. Cierro comillas. Por cierto, en el libro de Sésolis, los alfiles representan a los jueces y en ese sentido se acercan más a la figura del consejero, leguleyo en este caso, que tiene la pieza en otros países de Europa en esa época. Es por eso que ya entrado el siglo XIX, en época de Howard Staunton,
El alfil era representado por la mitra episcopal en la popularización del ajedrez diseñado por la casa Jean-Jacques de Londres y Nathaniel Cook como otro diseñador, que Staunton mismo promovió. Y de ahí nos viene directamente la actual forma del alfil contemporáneo, con un corte separando en dos la mitra episcopal, aunque otros diseños contemporáneos, como el ajedrez estilo St. George, ya tenían al bishop con una mitra muy reconocible, para nada derivada de los colmillos de un elefante. Sobre la aparición de personajes cortesanos sin relación con el poder, existe otro referente que no se debe dejar de lado en lo que respecta a los actores representados en los juegos de esa época medieval. Se trata de la baraja de naipes en sus diferentes modalidades, y llegando hasta el tarot, que inició ya en época renacentista. Al igual que el ajedrez, la baraja fue utilizada para colocar personajes importantes en la época feudal, en su paso por las épocas de Carlomagno, la llamada época carolingia. En la baraja de cartas mamelucas ya se representaba en ella reyes, reinas, caballeros y cortesanos. El primer predecesor del actual jack de la baraja inglesa fue el Thani Naib, segundo o subdiputado. Era la más baja de las 3 cartas de la corte y, como todas las cartas de la corte, se representó mediante arte abstracto o caligrafía. Recordemos que la representación de la naturaleza estaba prohibida para los musulmanes. Creo que sigue prohibida. Cuando llegó a Italia y a España, el Thani Naib se convirtió en un soldado de infantería o en un rango debajo de la carta del caballero. En Francia, donde esta carta se llamaba valet, la reina se insertaba entre el rey y el caballero. Posteriormente, el caballero fue eliminado de los mazos que no eran del tarot, dejando la ayuda de cámara directamente debajo de la reina. El formato rey-reina valet se abrió paso también en Inglaterra y en la baraja española, sota, caballo y rey. En esta baraja española, la sota es cada una de las 4 cartas que llevan un paje o un infante. El paje era un joven que servía a un monarca o a un noble. Su función era acompañar a su señor, atender la mesa, realizar tareas domésticas y esperar en las antesalas, pero también se le llamaba así a un familiar de un prelado. Ya a mediados del siglo XVI, la carta se conocía en Inglaterra como el bribón, jack, que originalmente significaba niño o joven, como todavía lo hace su equivalente alemán, Knabe, y el español, paje. En el contexto de una casa real, significaba un sirviente sin funciones o habilidades específicas, ni cocinero, ni jardinero, ni cochero, etc. La palabra francesa valet significa lo mismo, jack, era en Inglaterra. Jack, bribón, se convirtió en una palabra despectiva porque en las familias reales había muchos de estos jóvenes que iban pavoneándose por las calles, buscando peleas, abusando sexualmente de las niñas y en general molestándose entre ellos. Evolucionó para significar joven sirviente, mozo o secuaz. A mí me remite inmediatamente al Romeo y Julieta shakespeariano, con su personaje Mercutio y con el mismo Romeo. Jack era de uso común en los siglos XVI y XVII para referirse a cualquier hombre o compañero genérico, así como ahora decimos un tipo o un tío. En inglés, Jack of all trades, alguien que es bueno para muchas cosas, sería nuestro multichambas o el todólogo. Y Jack in the box, el juguete de niños, que significa un tipo dentro de la caja. O Jack in the pulpit, que era un vivales o un astuto haciéndose pasar por alguien confiable desde un púlpito. Era cuestión de tiempo que en múltiples representaciones gráficas y figurines para ilustrar partidas de ajedrez en libros y en tableros de bolsillo, el paje, el bufón, el jack y el comodín fueron utilizados para representar al alfil. Todavía se encuentran estos figurines en muchas tipografías empleadas para tableros digitales, en diversas plataformas de internet o en programas para análisis con módulos. Otra representación que fue muy socorrida en libros y diagramas de periódicos fue aquella que tomaba el alfil como un caballero andante, con yelmo y armadura. La popular
Editorial Roca, la española, en su colección Escaques, utilizó ese motivo en sus diagramas, muchos libros. Así que en los países de habla hispana, para los más puristas el alfil es un elefante, para los más románticos es un campeón con yelmo, para los clásicos del ajedrez moderno es un obispo a la Staunton, y para algunos es un paje o un jack, un bufón o un consejero. Para los diseñadores del siglo XX, las piezas del ajedrez se convirtieron en un reto para idear formas que representaran el tipo de movimiento particular de cada una. Así, en el famoso ajedrez surgido de la Escuela de Artes y Oficios de Diseño, Bauhaus, el alfil es una cruceta que sugiere que la pieza avance en diagonales sobre el tablero, sin ninguna relación con personaje alguno y carente de toda narrativa bélica y de conflicto, ya sea social o militar. Para el jugador avanzado, las piezas dejan de representar algo o alguien y se convierten en meros símbolos para definir un movimiento geométrico, y no importa cómo les sea representado en el tablero, con monedas, piedras, figuras toscas de migajón o de cartoncillo pintado, o simplemente imaginándolas en la cabeza. Sus cálculos nunca toman en cuenta la narrativa romántica de los orígenes del ajedrez, y no son ejemplo moral o de conducta de nada. Para este jugador avanzado, son meros símbolos para desarrollar un arte y un talento en la solución de problemas contra reloj, contra una entidad que con un set similar de elementos se empeña por lograrlo antes que él. Una moderna forma de debatir ideas abstractas llena de creatividad. Un espectáculo del que surge una especie de música silenciosa, valga el oxímoron, donde desafortunadamente el espectador requiere aprender un código previo. Y se ha convertido en un espectáculo con millones de seguidores que asisten de buena gana a los debates artísticos de estos modernos virtuosos de un arte que ya es milenario. Muchas gracias por escucharme.